Shalom, Dios le bendiga, le guarde. Su rabino Gilberto Soto, junto a mi amada esposa Irinea Río Ramos, para el comienzo del culto de la primera iglesia hispana de Natchez, Mississippi, que se encuentra en Jueces 1, Judá y Simeón capturan a Adoni Bezek. Vamos a dar comienzo. Vamos ahora para la oración. Como siempre decimos, nosotros le ayudamos a la oración para que el Señor te escuche en esta hora. Santísimo Dios. Padre Celestial, en esta hora nos presentamos ante tu presencia, Señor. Mira, Padre, todo a nuestro alrededor, Señor. Todos los enfermos, Señor. Todos aquellos que necesiten de ti en esta hora, Señor. Mira aquel que está allí solitario, Señor, que no tiene nadie que le dé un abrazo, Padre, y le ayude en su dolor, allí esperando, Señor, que alguien le atienda, Señor. Padre, mira aquel que está en el hospital, Señor. Aquel que está en intensivo, Padre. Mira la angustia de la madre que tiene a su hijo enfermo, Señor. Sé con él en esta hora, Padre. Llégate allí a las cárceles, Señor. Libera, Padre, tanto espiritual como emocionalmente a cada uno de esas personas, Señor, que están allí encerrados, Padre. Gracias, Padre. Déjalo más confines de la tierra, Señor. Allá en la jungla, Padre, donde hay un enfermo que necesita de tu milagro, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Padre, te presentamos también,
Señor, a Gabriela, Padre, en esta hora. Sé tú, Padre, poniendo tu mano sobre su cuerpo y reprendiendo y quitando todo aquello que no es tuyo, Padre, en esta hora. Que sea para tu gloria, testimonio tuyo, Señor. Amén y gracias, Padre. Habiendo hecho todo, damos gracias a cada uno de ustedes. Ahí tienen las encuestas nuevas. Esto sigue subiendo, sigue creciendo, porque esto lo hace Dios. Y Dios los mueve a ustedes a que compartan, le hablen a otras personas de lo que se está haciendo para favor de cada una de las vidas. Aquí toda la semana damos estudios, lunes, miércoles, el viernes, que es el culto de oración del sábado, el sábado, que es Tu Opinión Vale, y hoy domingo el culto de la primera iglesia hispana en Natchez, Mississippi. Vamos para 7 años aquí. Comenzamos en un templo pequeño, pero por condiciones que Dios no le agradaron, nos mandó a salir de allí. Y así es, brega Dios. Y como nosotros obedecemos a Dios, entonces nos mandó para el ministerio, y aquí hemos hecho todo lo que se ha hecho hasta hoy, todo lo que el Señor ha querido. Vamos con Jueces primera. Sí, el libro de Josué solamente trae 24 capítulos, y el domingo finalizó con la muerte de José. Judá y Simeón capturan a Adoni Betzek. Aconteció desde la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Una pregunta fuerte al Señor, porque ya según ellos no estaba Josué. Entonces, pero ellos no perdieron el contacto con el Señor, con Jehová. Así que los sacerdotes y los ancianos y los líderes de las tribus tuvieron que ir, reunirse y hacerle la pregunta al Señor: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Casi nadie. Los cananeos fueron los que crearon el abecedario. Los cananeos fueron los que ayudaron a Israel en su idioma. Los cananeos aprendieron de los griegos. Y si los cananeos eran malos, los griegos los empujaban. Los griegos eran 2 veces mucho más grandes, como 3 veces más grandes que los cananeos. Eran gigantes, tanto los cananeos como ellos. Esto es una tierra de gigantes. Los seborreos, los amorreos eran un poquito más chiquitos, pero al lado de los judíos eran gigantes. Pero ¿qué pasa? Que los gregorianos, cuando se vieron con el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, estos no eran personas que eran ajenos a Dios.
Estos eran naciones que comunicaban con Dios, al igual que los judíos, igual que todas las naciones alrededor de ellos. Por eso que en el monte de Sinaí, Moisés le dijo a Dios, vete y hazlo, liquídalo, para que todas las naciones que te conocen digan que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Y no le cumples a Abraham lo que le prometiste, y te verán como un Dios embustero. Porque ellos saben quién era Jehová. ¿Qué pasa? Que esto gregoriano eran una tribu dentro de Grecia, pero le decían los gregorianos para que nadie supiera que era una tribu diferente, pero ellos no eran de Grecia, ellos no pertenecían a Grecia, ellos vivían errantes por el mundo, se cansaban de un sitio y se iban para otro, pero como hicieron amistad con los cananeos, entonces se quedaron allí, como más o menos eran la misma estatura, pero no se mezclaban. Esa es la raza más pura que existe hoy en día en el planeta Tierra. Digo que existe porque ellos existen todavía. Esa generación que fueron cuando Josué mandó a los 12 espías que decían que con los pies los podían aplastar, que Moisés los había traído ahí para que ellos los mataran aplastándolos. Dice, nos aplastarán como a ratas. Mira, para que ustedes tuvieran una idea de lo grandes que eran. Pero ellos sabían que tenían que salir de Canaán y tenían que salir de Grecia y desaparecerse. Entonces ellos le piden a Jehová que los traslade. Mira cómo es esto. Que los trasladasen. Traslaren. Eso, me fue la palabra. ¿Cómo es? Trasladaran a otro lugar donde el hombre no pudiera llegar, y mucho menos su pueblo. Pero ven acá, si ellos no eran gigantes, ¿por qué le tenían miedo a los chiquititos? Como dijo aquel, como a cucarachas nos aplastarán. Ellos que le tenían y respetaban eran a Dios. Ellos sabían que ese pueblo venía con victoria enorme de naciones poderosas, y se los ganaron como si nada, porque tenían un Dios poderoso que era el que peleaba por ellos. Y dijeron, y no queremos problemas con tu pueblo, ni nos vamos a enfrentar a ellos. Entonces ahí Dios los trasladó, pero se quedan los cananeos. Los cananeos eran más o menos que se quedaran ellos, pero es que estos eran peores que ellos. Era gente mala. Entonces Dios los envía y los tira y crea al Leviatán con la esposa. Le hizo pareja al Leviatán y los envió a las profundidades del océano para que fuera el guardián de ese pueblo. Mucha gente se rieron, válgame, yo llevo 55 años en este planeta, no, porque serían más, serían 60. ...55 con conocimiento de lo que estaba pasando, y se reían de la gente que hablaban del Leviatán. Los chinos hicieron el Godzilla parecido al Leviatán,
Ese fue el primer, la primera imagen que se crea sobre lo que era, o quien se creía que era el Godzilla. Que el Leviatán era un animal grande. Por eso es que todos los barcos de los vikingos usaban un pez al frente, un dragón, o ponían una sirena bien grande para que cuando lo viera se creyera él que eso era uno de ellos, como si él no tuviera conocimiento. Cuando la esposa averigua, otra Eva, el poder que tenían los dos juntos, le dijeron, vamos a procrear rápido para hacernos dueños y esclavizar a este mundo a nosotros. Y Dios le destruyó la esposa, se la mató. Y él se quedó errante, solo, cuidando, que ahora muchos barcos que quieren bajar para allá, para Atlántida, lo han visto. Ahora no es un mito, porque la palabra dice que nada quedará debajo del cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo del mar, ni en ningún lugar oculto que no salga a la luz. Tal como lo describe la Biblia, una enorme serpiente, tipo dragón, con ojos de fuego. Y así es él. Echa fuego por la boca. Y ustedes han visto por ahí que los buques de Estados Unidos, que son los que rodean esa área, cuidando a esas personas, son los que llegan allí. Ese lugar tiene una muralla de hielo, porque es una muralla que Dios le puso de hielo, que no hay nadie que penetre eso. Ni la suba, ni la pase de un lado a otro. Y en esas ciudades que están ahí detrás escondidas, están esa gente. Inteligentísimo, que usted no tiene idea. Por eso es que a veces ven naves espaciales que dicen que son de ultraterrestres. No son de ellos. Ellos tienen una ¿qué se llama esto? Una tecnología y una forma de vida mucho más adelantada que nosotros. Ellos fueron los que enseñaron todo lo de Canaán hacia acá, con Grecia, con Egipto, con el mismo Israel, Roma. Todos esos edificios, todos esos gigantes muros que el hombre dice que no hay forma, esos fueron construidos por ellos, diseñados y construidos por esa gente. Cuando usted estudia arquitectura, usted sabe de dónde salen esos edificios. Pero como el hombre siempre ha querido hacer creerle al hombre que tenemos planetas y extraterrestres de otros, porque viven en esa falacia, en esa mentira, no dicen la verdad. Pero entonces aquí hay una pregunta bien grande. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra Cananeo? Como quien dice, válgame Dios, ¿a quién escogerá Dios? Pero tenemos que pelear contra Cananeo. Porque Canaán no puede haber ninguno de ellos vivo. Porque esa tierra Dios se la prometió al pueblo de Israel. Imagínense
que allá había todo fruto, ellos tenían todo organizado, como estaban las dos tribus juntas. Aquí tú te puedes imaginar y puedes saber de dónde salieron los hidropónicos, de dónde salieron las siembras en línea, de dónde se aprendió a hacer todo lo que el hombre hoy en día copió de esas personas. Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Todo el mundo se asusta, se ponen a hablar de Apocalipsis, se ponen a hablar cosas de que no son, cuando Israel hace guerra con cualquiera del Oriente. Si lo van a destruir, que si se va a desaparecer, que si dicen 7 millones de miedo y de embuste al pueblo que ellos tienen controlado con miedo. Pero he aquí que yo he entregado a la tierra en sus manos. Tú lo que tienes que ir a buscar, no irte a pelear. Cuando Dios te dice, vete a la universidad y yo te voy a dar una profesión, yo quiero que tú seas esto porque te necesito. A ver, ¿quién? Yo, tú eres loco, ¿qué te pasa a ti? No, yo no voy para ninguna universidad a hacer nada. Si es que ya el título yo te lo di. Esta gente no cuestionaba nada. Ellos no le cuestionaban a Dios nada, porque ellos conocen quién es Dios. Dios nos dijo, mira, ustedes ahora van a cerrar el negocio, el restaurante, y van a abrir un ministerio. Porque el restaurante lo abrimos para entretenernos, para darle comida a la gente diferente y que comieran saludable. Pero Dios nos dijo que no. Lo que iban a dar era palabra de Dios verdadera y saludable. Y hagan el ministerio la voz del Todopoderoso para el mundo. Y mira, 8 millones de personas. Yo creo que está bien. Tú te vas adelante con tu chequera y yo me voy detrás de ti. Pero no le dije que no. Porque yo sé todo lo que él es capaz de hacer. Entonces, si te mandó a estudiar, mira, muévete. ¿Qué tú estás esperando? Que venga un embustero y te lo confirme. Porque lo yo que se lo dijiste a fulano, entonces él se hace que no sabe nada. Ay, mira, yo vengo a decirte algo de parte de Dios. A ti Dios te dijo que te fuera a estudiar y tú no estás haciendo nada. Entonces se te enfría la vida. Mira, Dios habló de verdad. ¿No? ¿Y quién fue que te despertó por la madrugada y te dijo, vete y ora por tu hijo? Y tú, porque es que esto es un cansancio. Vete y ora por tu hijo. No, yo me voy a quedar aquí durmiendo. A las 3 de la mañana la policía, para que vaya y lo reconozcan el charco de sangre que está en la carretera. No abras la boca a gritar. No abras la boca a gritar, porque Él te llamó para que oraras por Él. ¿Para qué? Para que tú le pidieras a Él y Él pudiera hacer la acción. Porque tú no eres mejor que nadie, ni te mereces nada. Tú tienes que tener una acción para Él trabajar contigo. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hicieron de ellos en Beset a 10,000 hombres. Y hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres.
¿Viste? Habló con el hermano. Buscó ayuda. No se fue solo. Él sabía que podía irse solo. Pero le preguntó al hermano y se quería ir con él. Es que yo no sé mucho de matemáticas, busca ayuda. Habla con alguien que te ayude. Es que en la escritura yo soy un poco flojo. Busca una persona que te enseñe a escribir mejor. Que te pula. Porque allí no te van a enseñar nada de lo que tú no sepas. Allí no te van a dar un idioma diferente. Allí no te van a enseñar una matemática que tú no conozcas. Dependiendo de lo que tú vayas a estudiar. Allí tú vas a ir a que ellos te preparen en lo que tú sabes, en lo que tú entiendas. Y si no, tienen la obligación de ayudarte. Pero tú tienes que dar el paso. El diploma está allí con tu nombre ya. Pero tú tienes que moverte. Ay, yo lo dejo para mañana. Ay, eso es tan cansón, meterse en un salón a estudiar. Judá no lo dejó para mañana. Llamó a Simeón y arrancaron. Subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Ya era uno y ahora le dio una ñapita. E hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. ¿Sabes lo que son 10,000 hombres que tú hirieras siendo gente más grande y más fuerte que tú? Porque cada flecha que salía volando, cada espada que se movía, es que era guiada por Dios. Y Dios hirió a todas, a 10,000 personas hirieron. Que si fuera en estos tiempos, tal vez le dirían, mira estos guiñapos humanos que van a ir a pelear con ese pueblo tan grande. ¿Ah? Israel, meterse con Irán, que si tiene esto, que si tiene aquello. Chacho, Irán era la potencia más grande del mundo en el momento. ¿Y a dónde está hoy? ¿Dónde están los ayatolás? ¿Dónde están los líderes temerosos, poderosos, embuste del hombre? Para que no fueran y no sacaran las verdades a la luz. Irán dijo, no, Israel dijo, no, yo a mí me mandó Dios. No tengo que pedirle permiso a ningún presidente de ninguna nación para yo atacar a alguien. Tú eres loco. Si lo estoy haciendo desde la franja de Gaza y estoy ganando, que yo tengo que pedirle autorización. ¿Y quién me dice a mí que yo termine o no termine? A mí me lo dice Dios. Tampoco ningún presidente en este planeta. Porque a Israel, quien la guía, es Dios. El santo bendito sea. Aquí no es nadie, aquí no hay ningún otro hombre que venga a dar órdenes. Se vaya a dar órdenes para su país. Aquí no. Si no se lo permito a nadie. ¿Por qué? Porque si él sabe si lo permite, entonces Dios le va a dar. Le va a dar una bendición a él que se va a acordar de Dios que esto es su vida. Por eso que nosotros no negociamos nunca en la vida a nuestro Dios. Y hallaron a Adoní Besek en Besek y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fariseo. Mas Adoní Besek huyó. ¿Saben quién era Ben-Ezer? Era uno de los reyes más poderosos que ven en esa área. Los cananeos a veces le hacían favores y se huyó. Es que usted no sabe que en un campo de batalla usted ve 10,000 hombres tirados en el piso heridos. Usted no sabe lo que es eso. Y los chiquititos adelante que parecían hormigas, como las langostas, devorando todo lo que encontraban.
contra gigantes. No, porque cuando Dios está contigo, porque tú vas a atemorizarte. Sigue adelante. ¿Qué? ¿Vas a comprar tu casa? Vete y cómprala. Si Él te dijo que ahora era una oportunidad, vete y cómprala. Él va contigo. Llévate a tu hermano, a un abogado que te ayude. Pero te tienes que mover tú. En ningún momento Él le dijo a Judá que no se podía llevar a alguien. Y él fue y buscó ayuda. Pero una ayuda buena a su hermano. Que no le iba a fallar ni se le iba a huir. Y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de la mano y de los pies. Entonces dijo Adonibezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Cuántos años duró? Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Ese infeliz cogió 70 reyes y le hizo lo mismo. Hola, es que Dios está terrible hoy. Ahora, Padre, con calma. Huyó, porque no había agua en Puerto Rico. Le importó lo mismo dejar un pueblo atrás. Así hizo él. Dejó a su pueblo atrás y se arrancó y se fue. Y Dios le dijo a Israel, me le cortan los dedos, los pulgares de los dedos y de las manos. Porque él hizo eso a su pueblo. Están haciendo temblores en todos lugares. Que no vaya a ser que el hotel que escogió, Dios se lo venee y no se pueda bañar. A veces vamos a los sitios y no sabemos qué es lo que Dios nos tiene en los lugares. 7 años atrás, casi 7, ahora en noviembre lo cumplimos. Llegamos a Natchez, Mississippi, a ver una dentro de ella. Daba luz y llevamos 7 años aquí. Nosotros no sabíamos que íbamos a venir para acá a quedarnos. No. Pero Dios nos trajo aquí para cortarle los pulgares a los que le quitaban el dinero del bolsillo a los viejitos y no les ayudaban en nada. Ahora le cortó los pulgares a ellos. ¿En qué forma? El gobierno que se montó le quitó los $250,000 anuales que se le daban a todas las iglesias de Estados Unidos para ayuda comunitaria. Y aquí hay viejitos que viven prácticamente debajo del cielo. Casas cayéndole encima en formas horribles. Todas las casas desmontadas. ¿Y tú crees que esos templazos enormes que hay aquí, a esos pastorcitos le importó algo? ¿Qué va? Entonces venían a fin de año, le hacían una fiestita, los traían, fírmame aquí, y después eso le enviaban al Congreso de todas las actividades, porque los viejitos firmaban y no se ven ni dónde estaban firmando. Y estaban firmando mentiras que se le estaban enviando a los gobiernos, como que las iglesias estaban haciendo trabajos personales, pero el gobierno no es zángano. El gobierno te da alas, es como el pescador, te suelta la mica con un anzuelo
y cuando te la tragas, ahí que te cogen. Mandaron gente a las iglesias y se dieron cuenta que se robaban los chavos, vivían como reyes, con uno, aquí hay pastores que tienen hasta 7, 14 iglesias. A 250 o 14. No sé si no son casi $3 millones anual. No importara el templo, después que fuera un templo y estuviera registrado, te demandaban los 250 billetitos. A mi alrededor hay más de 22 iglesias. Ya están vendiendo otras. Se vende, le vi ayer, el viernes. Pasamos por allí y un 6 se vende. Vendiendo los templos porque se le acabó la piquita. A este rey se le acabó la poca vergüenza de maltratar reyes cortándole los pulgares para que se comieran las migajas que caían de su mesa. Entonces hay gobernadores que le dan las migajas al pueblo y ellos quieren vivir como reyes. Pero tengan cuidado que Dios ya te tiene la mirilla. Ya Dios le va a entregar al pueblo de Israel a Puerto Rico. Y le digo, es que ya te lo di por heredad, vete y búscalo. Ustedes no saben ni cuál es ese mensaje que Dios está dando aquí. Vete y búscala y cógela, que ya yo te la di por heredad esa tierra. Pronto sabrán de lo que estamos hablando. Judá conquista Jerusalén y Hebreón. Ya no es un Josué, ahora es un Judá. Pero Dios sigue bendiciendo a su pueblo, porque Dios no bendice al líder, bendice al pueblo. Y el líder lo maldice si no hace lo que le dice. Mira lo que le hizo al rey. Córtenle los pulgares de los pies y de las manos, como él le hizo a los 70 reyes. ¿Sabes lo que son 70 personas mancas y que no pueden caminar porque no tienen los pulgares de los pies? Ah, pero usted dice, claro que puede, descalzo. Métete en un desierto de 100 grados y 440 grados, vete descalzo a ver. Tienen que usar chancla, no podía, no tenía dónde iba a encajar la chanclita si no tenía dedo. No, es fácil decir, se la pasaban debajo de las mesas, como las mesas eran con tablas así pegadas, y por ahí eran tablas separadas, habían grietas, se bajaba la comida, porque ellos comían como salvajes, y esas migajas eran las que ellos comían. A lo mejor se pegaba la boca así de la mesa para chupársela y poder recoger, porque manos no tenían dedos. No, es fácil decirlo, véalo visualmente, visualíceselo. Pero Dios es justo. Te fuiste a bañar al otro lado y dejaste mi pueblo sin agua. Ten cuidado. Que Dios te está velando desde que empezó tu gobernación. El presidente Trump hoy iba a celebrar sus 80 años, iba a celebrar unas cosas ahí, las mezcló, como él siempre hace, y Dios le mandó un diluvio que lo único que tuvías era el cielo blanco. Aquí tú no vas a celebrar nada. Tú me castigaste, mi pueblo. Ahora yo voy a empezar contigo. Ya le puso su nombre a un edificio y vino el juez el viernes, mandó a arrancar las letras, eso era ilegal. Ya no tiene nombre en ningún edificio. Porque eso no lo determina él. Eso lo determina el Congreso. Porque tú te quieres hacer más bravo. Mira, tú le cortaste los dedos a alguien, ahora te los van a cortar a ti.
Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Mataron todos los habitantes que habían en Jerusalén y la quemaron. Esa no es la Jerusalén que hay ahora. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Todavía había cananeos corriendo por allá, escondiéndose. No, Dios dijo que era que los tenía que eliminar. Es que Dios elimina a todo que es violento y maltrata al otro ser humano. Dios no lo manda y le quema la memoria al mundo de ese verdugo que tuvieron, para que nadie se recuerde de que esa basura existió. No te metas con Dios grande, dice la palabra. Mejor májate una piedrita. Mejor que se te caiga el avión donde saliste y se estrelle en el mar, que tú enfrentaste a un Dios vivo. Pero como son guapitos, son cachorritos, como dicen en el campo, se creen que se pueden ganar todo, entonces Dios se encarga de ellos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, a la cual se llamaba antes Kisriat Abad, e hicieron a Sesaní, a Aimán y a Talmaní, que hirieron a todas esas tribus que estaban ahí, esas tres tribus. Sesaí, a Aimán y a Talmai. Los hirieron. La palabra, cuando usa la palabra hirieron, es que los liquidaron. No hay break. Todo para el foso del entierro. Porque Dios dijo que no podía quedar ninguno de ellos vivos. Porque eran gente mala, gente de malos corazones, gente que hacían maldades, gente que destruían pueblos, abusaban del pobre, violaban mujeres. Pero todo tiene su... Como Héctor Lavoe tiene una canción tan real, todo tiene su final. Nada dura para siempre. El que escribió esa canción tenía que ser judío. Si no, tenía que venir de alguna vena judía. Porque ante Dios, tu reinado no dura para nada. Tú ves los rumores de guerra de Cuba, ya el imperio de Cuba se cayó. Están muriendo de hambre. Tienen agua, no tienen comida. Están igual que Puerto Rico, está igual que Cuba. ¿Dónde está la gobernadora? Se fue de viaje. Ella no tiene problema. Ella no vive el dolor ajeno. ¿Qué hacían los castristas? Hacían grandes banquetes y se iban de viaje por Europa y dejaban al pueblo comiendo basura y muriéndose de hambre. Pero es que todo llega a un límite ante Dios. Dios te da oportunidad para que tú te endereces. No te enderezas, pues te liquido. Te trae gente, te trae a medio mundo que te hable y te diga antes de destruirte. Pero tú te crees firme. Ya, aquí yo estoy, aquí no me saca nadie. Que se beban unas aspirinitas.
De aquí yo no me voy. Es que tú no te vas a ir. ¿Quién te dijo a ti que tú te ibas a ir? No, es que tú no te vas a ir. De esa gobernación, no, Dios no va a hacer contigo como hizo con Ricky Rosselló. Dios te va a sacar a ti. Como sacó a todos estos reyes, Dios te va a sacar a ti. La altanería de un ser humano, a Dios la compara como un animal descompuesto. Tú le pestas a podredumbre. Y hoy Él te mandó el último mensaje. El mundo va a ver quién es Dios cuando Dios se aira contra alguien que lastima a su creación. Porque nosotros somos todos creación de Dios. Nosotros no pertenecemos a nadie. ¿Dónde están los que crearon la esclavitud? ¿Dónde están los españoles y sus familias? Sus descendencias, ¿dónde están? No existen en el planeta Tierra. ¿Cómo es que tú vas a ir a buscar gente engañada para después esclavizarle y te trabajen de gratis? Por eso es que España hoy está donde está. Y le falta todavía. Porque ellos se atrevieron a unirse a Irán para destruir a Israel. Vamos a ver quién va a destruir a quién. De aquí dice, Otoniel conquista Devil y recibe a Acsa. De aquí fue a los que iban en Devil. De aquí fue a los que habitaban en Devil, que antes se llamaba Kiriat Sefer. ¿Ves? Que Dios le cambia los nombres a los sitios y Dios te va a cambiar el nombre. Y tú nunca vas a querer escuchar el nombre que Dios te va a poner a ti después que te destruya. Y dijo Cabet, el que estacare a Kirat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija a casa por mujer. A mi hija Acsa. Así que había que ver gente que fuera a hacer la batalla por él. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Acsa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo y llena, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? El padre. Entonces ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra de Neguet, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo.
No le dio solamente una poquita de agua, le inundó la isla. Salieron de Nueva York buscando agua en otros lugares y puede ser que cuando regrese que se reúna con su flamenco cuerpo de trabajo, tanto Senado como el Congreso, no, el Senado, Cámara y Senado, ¿verdad? La legislatura. Dios te diga, ven acá, ahora es que yo te voy a dar agua para que te bañes. Le envío un diluvio del cielo, le conforme un maremoto y se lo meta allí al Capitolio. Y te voy a dar agua de arriba y de abajo. No, ella le pidió agua. Y él le dijo, sí, fuentes. ¿Sabes con una fuente? Cuando el diluvio dice que el agua caían como fuentes, como cascadas. Te voy a dar fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Te voy a meter el agua por boca, ojo y nariz. Y Puerto Rico está siendo amenazado, principalmente San Juan, por un maremoto. Y está temblando todo el Pacífico. Puerto Rico se vio amenazado antes por un maremoto. Pues no es el momento, es el momento de Dios. Porque Dios es justo y es celoso con su creación. ¿Quién eres tú, circuncisa, para lastimar a mi pueblo y irte riéndote como si tú fueras una diosa? Ahora fue que tú cucaste a Dios. Extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín. Van a ver que conquiste va a tener extensiones. Y los hijos de Simeón, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arac, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. La asolaron, no quedó nadie vivo. Es decir, que en esa reunión grande no va a quedar nadie vivo. Porque Dios va a limpiar la casa. Y saber medio quiénes son los que Él va a invitar para que lleguen allí para hacerle la fiesta al maridito de padre, tirando las puertas del pueblo, con los chavos del pueblo, por las ventanas. Y allí es que Dios te va a hacer la fuerza, la puerta. Orma. Búscate la definición de Orma. ¿Ah? ¿Ah? No. Sí, el nombre es que yo quiero, para que la gente se sepa qué significa Orma.
bíblicamente. Y le pusieron por nombre a la ciudad Olma. Dice que Olma es un molde con la forma aproximada de un pie humano con una cabeza. Olma, Olma. por ciudad Olma. En la antigua geografía bíblica, Orma, también llamada Sefat, es una ciudad histórica mencionada en el Antiguo Testamento. Su ubicación exacta sigue siendo desconocida por los arqueólogos modernos, aunque se estima que está situada en el desierto del Negev, al sur de Canaán. La ciudad es mencionada en relatos claves como la derrota de los israelitas a manos de los amalecitas, libro de Números, su posterior conquista por las tribus de Judá y Simeón, libro de los jueces. Está al norte de Canaán. Todavía no la pueden conseguir. Pero Olma significa, eso es en griego, ciudad desolada por Dios. Tienes que buscarla en el significado griego. Por eso es que ellos le pusieron Olma. Porque arriba dice, y la asolaron. Pues no iban a ponerle asolaron. Entonces se le buscaron el nombre en griego y le pusieron Olma. Por eso es que hoy en día no aparece. Porque hasta la tierra quedó desolada y Dios la desapareció de la faz de la tierra. Porque cuando Dios se mete en el asunto, Dios te desaparece de la faz de la tierra. Porque tú no te puedes meter con el pueblo de Dios. Tú no te puedes meter con la creación de Dios. Tú te metes con la creación de Dios, te metes con Dios, porque ese es su pueblo. Él fue el que creó todos esos seres humanos que habemos aquí en la tierra. Él fue el que los creó. Él dice, desde antes de estar en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. ¿Por qué? Porque el espíritu que tú tienes es de Él. Y ya Él tenía preparado esa porción de su espíritu para dártelo. Entonces, ¿quién es este otro circunciso? Asno, que quiere esclavizarte y tratarte como si tú fueras una porquería y Él fuera la gran cosa. La gran porquería es Él. Ante la presencia de Dios. Muchacho, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Tomó también Judá a Gaza. ¿Dónde está Gaza hoy? ¿Ves que eso está todo cerca? Lo que pasa es que no la pueden encontrar porque Dios no se lo permite a la ciencia, a los arqueólogos ni a nadie que la consigan. ¿Para qué la van a conseguir? Con su territorio. Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en las llanas, en los llanos, los cuales tenían carros errados. Estos cogieron los carritos esos de caballo y arrancaron
ir, pero no lo pudo coger. Pero de las montañas, por los riscos los arrojó. Dios, cuando Dios se aira, es mejor que la tierra te trague. Es mejor que pase como en el desierto de Sinaí, Samaria, que la tierra abrió la boca y se los tragó. Eso es mejor que te pase eso y no te enfrentes a Dios. Y dieron Hebreón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac, lo cual no lo debieron haber dejado ir, los 3 hijos de Anac. Pero como los hijos no tienen por qué pagar a veces las porquerías de los padres, pues entonces hay que a veces cuidarlos y evitar. Pero es que es la semilla que no sirve y hay 3 descendientes. Cuando tú vas a sembrar matas de gandules, tú escoges la semilla más saludable, más robusta, más fuerte, más entera, para que todo ese sembrado sea robusto y fuerte esa mata, porque de ahí tú vas a coger semillas para seguir. Pero si tú te coges la que tiene boquetito, la que está chona, porque va a prender como quiera, porque el embrión está dentro, entonces vas a criar una tal enferma, te le va a dar gusano. Entonces tú dices, ¿por qué pasó esto? Porque sembraste semillas con gusano. Hay que sacar la semilla con gusano y todo lo que sea producto de esa semilla. No sirve. Pero más tarde pagarán lo que hicieron. Más al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Por qué los hijos de Benjamín y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín hasta ahora? ¿Se acuerdan que estos fueron los listos que dijeron que venían de lejos? Los jebuseos. ¿Se acuerdan? Que le dijeron a Josué que no habían comido, que si tenían la chancla, se buscaron chanclas jopas viejas y se vistieron, y eran de Jerusalén y los tenían ahí al lado. Pero como Josué le prometió y los soldados, pues Dios tiene que cumplir la promesa de su líder. Y los hijos de Benjamín no tenían por qué no vivir. Benjamín no era un rey desastroso. Pasa que le dio la mala pata que vivió entre medio de todos esos bandidos. Entonces están allí hasta hoy. Tienen una función específica, ¿verdad? Sí. Son siervos de los levitas. Ellos son siervos de los levitas, los jebuseos. Son los que se encargan de brillar y limpiar todo lo que tiene que ver la maquinaria de mantener el templo limpio. Toda la fuerza bruta y todo el trabajo sucio lo tienen que hacer ellos, por embustero. No te quite la vida, pero por embustero te voy a dejar haciendo estos trabajitos, para que cada vez que limpies algo, vayas al cojal de cerdo a limpiar los cojales, te acuerdas de los embusteros que fuiste. Y puede ser que hayan muchos allá en el Capitolio, que Dios los ponga a limpiar cerdos, cojales, a talar, para que cada vez que coja el trime,
Y concho, yo no hubiese engañado a este pueblo, no estuviera aquí. Pero eso lo sabe Dios más adelante. Por eso que Josué conquista, José conquista, gracias amor, Betel. Eso se supone que se pronuncie Bet-El, E-El, porque eso es en griego la rayita que nosotros le ponemos cuando escribimos Dios. Significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esa D con la rayita y esa S no se escribe Dios. Se escribe de raya con nosotros. Que esa S significa en hebreo nosotros. Aunque usted vea una sola S ahí. Eso es porque mucha gente me cuestiona porque yo no pongo la I y la O. No, porque nosotros no escribimos ese nombre así. La D significa Dios, la rayita con y la S nosotros. Por eso que hay ver con la rayita ver con él. Como si tú dijeras ve con él. En español, en Puerto Rico, se usa ese nombre. Es un nombre cananeo. Ve con él. Y no se están dando cuenta que no están diciendo que vaya con él. Le están pronunciando ese nombre. Ve con él. Pasa que ellos lo dicen tan rápido que parece que están diciendo ve con él. Como no hacen la pausa. ¿Vio de dónde están saliendo muchas palabras que hay en Puerto Rico y en muchos lugares, casi en todo el mundo que habla español? Le dicen, mira nene, ve con él para que aprenda. Y no saben que lo que están diciendo es eso. Eso hay que aclararlo porque mucha gente va a decir, pero ¿por qué le está diciendo ve con él si hay lo que es una raya? Pero eso dependiendo de qué letra hay de frente de esa raya para usted cambiarle el significado. Porque si no, no lo vas a entender nunca. Eso es lo que se llama el hebreo antiguo. Si tú no sabes qué letra tienes al frente de la rayita y la letra que está atrás, tú no vas a poder cambiarlo porque no sabes lo que significa. Y Jehová estaba con ellos. Jehová no deja. Jehová cuando te asigna, Él se queda contigo hasta que te da la victoria. Te mandó a qué? A trabajar a aquel estado. O no, Él no te mandó, entonces ¿a qué te fuiste? Si Él te dijo que no te fuera y te está yendo mal, qué pena. Pero mira lo que dice aquí. Y Jehová estaba con ellos. Dice que Jehová no está contigo. Entonces, ¿por qué tú estás en un sitio donde Jehová no está contigo? Ah, porque es que me gusta, que si yo gano mucho. Y espérate un momentito. Y Jehová no te puede sacar de ahí y ponerte en un trabajo que tú ganes mucho más y hagas menos. Dice, y Jehová estaba con ellos. Ahí se supone que dijera, y Jehová estuvo con ellos. Porque estaba como que Jehová siempre está con nosotros. Aquí, todo lo que pasa en este ministerio, porque Jehová está aquí. Usted tal vez leyó ese libro y no lo vio de esta forma. Pero es que esa es la palabra de Dios. Él coge su palabra y hace lo que Él quiere con ella. Y dice, y la casa de José puso espías en
Bet con él, ciudad de, antes se llamaba Luz, que antes le cambiaban los nombres a las ciudades para hacer las tinieblas, y así puede ser que Puerto Rico le cambien el nombre de Puerto Rico por Puerto Pobre, si esto sigue como va. Pero como ya Dios tomó acción, Dios se va a encargar de Puerto Rico. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Cuando llegaron los hijos de Dios, le preguntaron que había un señor saliendo. Esa ciudad se llamaba Luz, pero cuando la poseía el rey Bet-El, Bet con él, le cambió el nombre, le pusieron Bet con él y le quitaron el nombre. Pero el original rey, que era el que salía, que ellos ni lo sabían, le dijo cuál era la entrada de esa ciudad y lo dejaron ir con toda su familia, porque Dios hace eso. Cuando Dios consigue gente justa y gente que son, ¿cómo es la palabra? Son gente de honores y dicen la verdad. Íntegra, gracias, amor. Esa persona íntegra, Dios le da la oportunidad que salga con toda su familia y reconstruya una ciudad en el lugar que vaya. Le va a ser de bendición a donde llegue. El Señor que nos vendió esta casa, con todo el amor y la bendición que nos dio, mira cómo Dios brega. Se levantó, desayunó, tenía una cita médica a 1:30 de aquí y llegó. Cuando estaba sentado en la oficina, él empezó como que, según me contó, a ver como nublado. Él se asustó, está solo, y llamó a la secretaria, la enfermera, y le dio lo que estaba pasando. Lo entran, le cogen la presión y estaba le dio un infarto. Metieron una pastilla debajo de la lengua, le bajaron la presión y le salvaron la vida. ¿Y tú crees que eso fue casualidad? No, porque Dios lo tiene que bendecir, porque Él me bendijo. Está en tratamiento, ya no usa pastillas, ya el problema pasó, estaba lo más contento y cogió vida de nuevo. Porque Dios te hace una ciudad nueva, pero tú tienes que ser íntegro, honesto en lo que estás haciendo. Él estaba saliendo de esa ciudad porque esa fue su ciudad, se llamaba Luz, pero entonces él la construye en otro lugar y le puso el nombre Luz, y hasta hoy tiene ese nombre, porque cuando tú eres íntegro con Dios, tú perduras y lo que tú haces dura por el resto de la vida. No es que
estás en el momento y se acabó todo. No. Eso no es así. Mira a Moisés, mira a Josué, mira a Isaac, mira a Israel, mira a Abraham. 6.000 años hacen de eso y hablan de él hoy como si esto hubiese sido la semana pasada o el año pasado. Porque lo correcto que tú haces, Dios lo hace que te perdure por los siglos de los siglos venideros. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Aquí van a repartir. Porque hay que repartir. Porque para eso se hacen las cosas. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Con-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los del Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los habitantes de Mequido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquellas tierras. Porque siempre hay uno que saca la boca a hablar lo que no tiene que hablar y quiere que todo se haga a su voluntad. No, Dios, espérate un momentito, estamos en vacaciones, a mí no me venga con estos trabajitos, porque no, yo no lo voy a hacer, estamos en vacaciones, espera que se terminen mis vacaciones y yo entonces brego contigo. Como, ¿quién eres tú para decirle eso a Dios? Dios te va a decir, sigue tus vacaciones. Entonces cuando tú veas la ira de Dios caer sobre ti, mira, pero tú no me dijiste, no. Yo te dije cuándo. No. Tú dijiste cuando se te acabaran las vacaciones. Ahora es que te van a empezar las 7 plagas de Egipto. Entonces no sacamos los pies de la tierra. No vemos la de nosotros. Y dice, Señor, pero ¿qué pasa aquí? Hoy se estaba montando el aire, el compresor del aire, porque el que estaba, en realidad hubo que quitarlo. Se puso el nuevo y todo. Y el mismo tornillo que se sacó, no tocó nada, se puso con la mano. Cuando él le puso el taladro eléctrico para apretarlo, no se sabe cómo, toca el rallador de agua y se fracturó una línea. Quedó turbado que tú no tienes idea. Le cobro con calma, vamos a bregar esto. Lo sacamos y se iba a llevar a arreglar. Pero él trabaja en esto todos los días. Lo de sacar ralladores, poner aire acondicionado, sacar aire de aire acondicionado, ralladores y todo. Y él chequeó aún el rallador del aire acondicionado para ver si valía la pena dejarlo. Y me dijo, ¿viste la diferencia en colores de este? Este tiene un aluminio más oscuro. Que es el que él está en su temple. Mírate el rallador, se ve hasta nuevo. ¿Qué está haciendo? Que el rallador está perdiendo superficie y se está endergazando las líneas. Él me dijo, esto no era para que se rompiera, pero yo me lo llevo a un amigo mío para que me lo... Pero si tú puedes, debes de ponerlo nuevo, porque este rallador en una salida de 6, 7 horas va a explotar y se te va a romper, porque él no va a aguantar ni una piedra que vuele y logre darle, o se le la goma escupa una piedra para adentro y le da el rallador, te lo va a romper, porque esto está como cristal. Mira, yo saqué el tornillo
que era más peligroso porque viene más para acá. Entonces después que el tornillo está dentro, que pongo, que apenas lo toqué, se rompió. Ese que está podrido. Ya se está oxidando. Fuimos y mañana lo llamé, nos vamos a poner el radiador nuevo. Entonces, usted no sabe que hubo que desmontar casi al frente de la guagua para sacar ese radiador. Por eso que me lo dijo. Me dijo, viste todo lo que hay que hacer y esto tal vez lo tengamos que volver a hacer dentro de 2 o 3 meses. Pero entonces va a tener que ponerlo nuevo. Él me dijo, yo le dije, no, es lo que tú digas porque tú llevas años bregando con esto. Y él me dijo, yo si no los tengo, dejo la guagua quieta ahí hasta que lo pudiera comprar. Pero esto no lo vuelvo a montar. Y eso llevarlo allí a ver si ellos lo pueden ensoldar. Si me dicen que no sirve, se quedó el rayador foto. Y yo me quedo bobo cómo esa línea se dañó. Pero eso usted no le ve ni el cantazo, pero se abrió. La línea se le hizo un tajo. ¿Me ve? Por ese mismo tajo ya se va a ir. Porque todo el rayador está así. Bueno, la guagua tiene ¿cuánto? 13, 12, 15, 16, 17, 18. 13 años. Me dio 13 años. Se supone que a los 10 años todo el mundo le cambia el rayador a su carro. Aprendieron algo nuevo hoy, yo no lo sabía. Y llevo 45 años bregando con diésel. Pero el rayador del diésel es bien diferente que el rayador de los carros. El rayador mucho más fuerte y más duradero. Pero él me dijo no. El rayador del motor dura de estos carros nuevos apenas 10 años. Y hay que cambiarlo. Pero la gente no lo hace, como hay que pagar. Pero después se rompe, es peor. Se puede dañar el motor, se pueden dañar muchas cosas. Y hay que hacer las cosas a tiempo. Y yo le dije, ¿y este es el aire? Me dijo, no, este rayador te dura 20 años fácil. Si quieres, dentro de 3 o 4 años, comprate uno nuevo y lo cambiamos. Pero ese lo puedes dejar ahí. Y yo no había notado los colores. Se pone como un aluminio sucio, como oscuro, como gris, cuando está bien. Cuando él está mal, se pone un aluminio claro, que parece que lo brillaron, que lo lavaron. Parece nuevo. Me dice, cuando él se supone que se vea viejo. ¿Ves? Y así es el hombre. Dios le dice las cosas y él exige. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. No, tú te vas a quedar aquí. A nosotros digamos, ahora tú vas a pagar tributo de tu tierra. Para que otro día te hubiese quedado calladito, no tenías que tributar. Por exigente, ahora se te va a exigir. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Yeser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. No estaba en Canaán, lo sacaron de Canaán. Así te hace Dios. Tú vas a habitar, yo te saco, no tengo problema. Pero vas a tener un problema. Que allí vas a pagar más luz, vas a pagar más agua, vas a ganar mucho, pero también te voy a sacar mucho. Porque estás en un lugar donde yo te dije a ti que no estuvieras. Cuando tú estás en el lugar que Dios te quiere, mira, usted ve cosas que usted dice, válgame Dios, que es verdad que Dios está en esto. Usted lo ve en el bill de la luz, en el bill del agua, en la forma que las cosas fluyen alrededor tuyo, cómo tú sientes la presencia de Dios en la tranquilidad de tu casa. Porque Él está contigo. Y tú eres conforme a lo que Dios te da.
Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quintrón, ni a los que habitaban en Nalac, sino que el cananeo habitó en medio de ellos y le fue tributario. Dios te sigue sacando. Tampoco Aser arrojó a los a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón y en Alab, en Aksep, en Helba, en Afec y en Rehob, y murió Aser entre los cananeos que habitaron en la tierra, pues no los arrojó. ¿Sabes lo que tú tienes que quedarte allí y morir en un lugar que tú no querías morir? Por desobediente. A veces creemos que ya vamos para afuera y ahí es que nos coge la muerte. Vamos para afuera, pero para dentro del hoyo. En la familia surgió un suceso así. Una persona supuestamente mandó a hacer una casa en Puerto Rico, que la hizo. Se vino sin haberla terminado por completo, porque el orgullo era estrujarle en la cara a la familia que él era más rico que ellos, tenía una mansión de casa de 2 plantas. La planta de abajo no estaba terminada. Tuvieron que con carrera ponerle ventana a la de arriba, las puertas, ponerle el piso, habitarla para que él pudiera llegar. 3 semanas la vivió. De allí lo sacaron para el cementerio. Tú no puedes coger lo que Dios te da de bendición para estrujárselo en la cara a otro. Porque Dios me bendice para yo bendecirte. Todo lo que yo te digo de las bendiciones que Dios me da es para que tú sepas que Él sí todavía bendice, no para estrujártela en la cara. Dios libre. Nosotros no hacemos eso. Nosotros te demostramos con nuestros hechos cómo vivimos, que Dios nos bendice, para que tú sepas que sí bendice. Y cuando oramos por alguien, como si fuera mi mamá o mi papá. Le pedimos a Dios, como el hermano de creación que somos, y creación de Él, con sinceridad y honestidad, para que Dios se mueva y lo sane. Y lo sana, porque eso es promesa de Él. No, Dios no nos llamó a eso. Tampoco Nefatali arrojó a los que habitaron en Bet-Con-Semet, ni a los que habitaban en Bet-Con-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Con-Semet y los moradores de Bet-Con-Anat. Ustedes van a pagar. Ay, yo no puedo irme para allá porque es que los chavos no me dan.
tengo que pagar los impuestos, la casa, la luz, el agua, y todo está bien caro. Todo está bien caro cuando tú no haces la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios te bendice. Pero qué fuerte es hacer la voluntad de Dios, porque Dios siempre nos pone donde no queremos estar. Nosotros teníamos planeado este año, que a fin de año, que hay una persona pendiente de vender esta propiedad. Irnos a Puerto Rico y olvidarnos de Estados Unidos. Pero como Dios me quiere mucho y Él sabe que yo no me muevo sin que Él diga nada, yo le dije, pues ir y vamos a hacerlo si es la voluntad de Dios. Esa tarde vestimos, nos fuimos para las tiendas grandes y ahí fue donde encontramos al que nos vendió la casa, que me dijo que lo que le había pasado, que gracias, que él sabe que nosotros siempre oramos por ellos, por los hijos, los nietos, y él sabe quién soy. Y me dice, ¿qué ustedes, cómo están? Le dije, estamos bien, pero estamos pensando hacer esto. Me dijo, ¿qué tú dices? Pero una pregunta, ¿usted habló con Dios? No, estaba esperando su respuesta. ¿Tú sabes cuál es la respuesta de él? Una persona que yo creo que el día que visitó una iglesia fue cuando se casó y fue a llevar a la esposa a enterrar. Él nunca me habló a mí de religiones, nunca me ha dicho yo voy a tal sitio, nunca. Yo nunca le he conocido como una persona religiosa, decente, trabajadora, una persona que se dedicó toda su vida a trabajar y a hacer bien. Me dijo, yo creo que tú no debes de hacer eso. ¿Quieres irte? Vete 2 o 3 meses, de un medio año, un año, cierre en la casa. Y regresen. Porque como están las cosas, si ustedes tienen que regresar y venden esa propiedad, ustedes no van a conseguir otra igual. ¿Fue Dios o no fue Dios? ¿Qué me está diciendo? Vende mi herencia para que tú veas que vas a tener que vivir bajo un puente cuando regrese. Bueno, yo le digo a la gente que tenemos esta casa aquí. ¿Y cómo usted consiguió eso? Mire que las cosas no se consiguen, tú tienes que pagar. Pero como tenemos un Dios poderoso, esta casa estaba metida dentro de un monte, ¿verdad, amor? Sí. Esto no se veía. Le dieron como una taladita y una tarde íbamos para casa de nuestra hija que vivía al otro lado y ir y la vio. Párate que tiene un número y esa casa yo quiero ver si la rentan. Y dije entre mí, ¿para que ella quiera una casa rentada si nosotros nos vamos? Yo no me voy a quedar aquí. Bueno, complacerla, entramos. Y estaba el señor arreglando un cuarto. Una alfombra se le manchó y estaban sacándole la mancha. Y le pregunté y me le enseñaron, me dijo que sí, que él me avisaba. Y hizo todo. Y como a las 5 de la tarde, yo lo veo que llega al restaurante. Tenga, no las llaves de la casa. Y yo, ¿cómo que las llaves de la casa? ¿Pero cuánto me va a costar? No. Mañana ya yo llamé y cuando usted llame, diga que es la casa de fulano, que ustedes son los dueños y van a poner la luz y el agua. Ustedes me la rentaron. Y yo, no, pero ¿y cuánto te voy a pagar de renta? Entonces me dio los chavos de la renta, me dijo. Y sin fianza. Y si los tiene, me los da, si no los deja, para cuando los tenga. Y hoy es nuestra casa. Fuimos, hicieron todos los traspasos de luz, la casa tenía luz y agua, ponerla a nombre mío. Y todo lo que hemos pagado de renta. Ah, y cuando nos la fuera a vender, mira lo que Dios, vivíamos aquí ya
3 años y medio, nos dijo, todo lo que ustedes pagaron de renta hasta hoy, te lo voy a honrar como si la casa te la hubiese vendido hace 3 años y medio atrás. Mire lo que Dios hace. Y se lo acreditaron al precio y aquí estamos con la casa. En 4 años más, la casa es nuestra. ¿Y qué más le puedo pedir a Dios? Y yo la iba a vender. Y mira cómo Dios usó a ese señor para que me frenara. Porque él es un rialto. Me meto en internet y me dice, vamos a buscar para ver si nos podemos mover para otro estado. 300, 400, 500 mil pesos están las casas en los Estados Unidos. Yo le dije, no, aquí nos quedamos. Yo no tengo que ir para ningún lado. Si vamos a Puerto Rico, nos quedamos el verano, el invierno allá. Cuando llegue el verano aquí, te regresa para que no coja frío. Pues, claro, poniendo a Dios por delante. Pero escucha lo que dijo el mecánico. Tú estás arreglando esta guagua de todo lo que tú me has dicho que ya le he puesto, que hoy lo estoy poniendo yo claro por la incomodidad de que no puedes usar el brazo. Te estoy ayudando en esto. Pero tú estás arreglando esta guagua como si tú la fueras a dejar parar un montón de tiempo. Yo le dije, yo no sé. Mira lo que ese señor me dice hoy. Me dice, tú vas a salir para Puerto Rico y vas a dejar esta guagua parar. Porque tú la estás arreglando hoy. Entonces cuando le saca la manga, y yo le saqué la manga de abajo para lo del coolant, para vaciar alrededor, que vio el coolant orange, que lo compré sin saber, me dijo, ve, tú le echaste coolant orange. Ese coolant se usa cuando tú vas a guardar un vehículo. Yo dije, pues yo lo compré sin saberlo. Me dijo, no es que no sirva, pero cuando uno va a coger un vehículo y lo va a guardar, se usa ese coolant para que no se oxide por dentro las líneas como eso se moja, del conducto de agua. Yo no lo sabía. Y Iri lo leyó y me dijo, cógete este que es mejor. Así que Dios sabrá para dónde vamos, que hay que guardar la guagua segura. Porque esto es así. Y ya no ofrecieron dónde guardarla también. ¿Verdad? Gracias, amor, se me había olvidado esa. Y ya Dios nos consiguió la persona, tremendo amigo, eso nos hallaba donde ponernos, nos llevó a su taller. Tiene como 12 carros antiguos. Tiene un carro del 1926, que fue el primer carro que papá de él compró, de manigueta. Y lo tiene allí, nos enseñó. Bueno, él estaba que no sabía qué hacer con nosotros. Le dije que tal vez quería, me dijo, tu carro, la guagua la trae aquí. Él tiene un garaje, un storage, y me dijo, yo tengo ya el storage donde la vamos a guardar, y cuando tú regreses, la saques y te la llevas. Y yo, no, pero me tienes que decir cuánto voy a pagar. Tú eres amigo mío, tú eres loco. Uno de los amigos no le cobra. Y yo, no, pues si no, no la dejo. Y yo, no, la vas a dejar porque a la que yo la tranqué y tú no la vas a poder sacar. ¿Y para qué aeropuerto tú te vas? Porque él me va a llevar al aeropuerto, me dijo. Si no te llevo yo, te lleva ella, que trabaja para nosotros y viaja para allá. Yo dije, mira qué bien. ¿Ves? ¿Qué fue lo que te dijo Dios al principio? Muévete que yo voy contigo. Entonces, ¿qué estás esperando? Yo fui a cumplir uno de los sueños que yo me quería, era ser arquitecto. Cuando tuve el accidente con el carro en el 83, en el 88, el seguro del carro, que era de gobierno, le llaman ACA, en aquel tiempo existía eso, ya no existe en Puerto Rico eso, me dijo, te doy el dinero o te pagamos una rehabilitación. Yo dije, no sabía nada de eso, toda mi vida había trabajado.
Él me dijo, ¿y qué se consiste en la rehabilitación? ¿Qué tú quieres hacer? Ingeniero, doctor, no sé, tú dime. Y como tú dices, sí, perdón, si ahora mismo tú quieres estudiar medicina, nosotros te la pagamos. Yo siempre he soñado que era ser arquitecto. Pues vamos a ver. Llamaron al colegio de Mayagüez. Mira, había un proyecto piloto de hacer un arquitecto en 2 años y medio, cuando esos son 6. Me dijo, mira, te estás de suerte, porque ahora van a hacer un proyecto piloto aquí en Aguadilla, y va a ser en 2 años y medio te hacen arquitecto, porque solamente te van a dar todo lo que tú necesitas saber para ser arquitecto. Historia y toda esa palabrería la eliminaron. Vamos para allá. Voy a llenar los papeles, cogí con el bot, lo pasé. Cuando estoy ese día que llegué el primer día de clase, todas las orientaciones, viene uno de los ingenieros y dice, y en paralelo pueden coger el agrimensura, que también va a ser lo mismo, pero el agrimensura es 1 año y medio. Y de yo cojo agrimensura 1 año y medio, y casi siempre al final es que los estudios se ponen difíciles, pues cuando yo llegué al final de arquitectura, ya salí de la agrimensura y lo cogí los 2 a lo vez. Y los 2 los pasé. Entonces busqué a mi hermana, como buscó a su hermano, yo tuve que buscar a mi hermana, porque ella era buena en matemáticas, me ayudó. Salí adelante. Porque si tú tienes que buscar ayuda, búscala, si Dios te va a tener la persona al lado. Lo que pasa es que tú te crees que Dios te va a hacer el plato de comida y te la va a masticar y te la va a dar masticar, para que tú no pases trabajo. Entonces te va a decir, abre la boca, trágatela. No. Él te va a poner el plato, tú vas a empezar a comer, a masticar y a tragártela. No, porque entonces imagínate, ¿dónde está tu parte? Hoy 8 millones de personas, cuando empezamos con 8 personas. Y ese 8 se convirtió en 8 millones. Tienen las estadísticas. En personas que entran aquí, subió a un 2%. Más de lo que teníamos la semana pasada. A un 2% de lo que ya había. Entonces tú le sumas ese que había, ese 2%, y si eran 9.6, serían 9 por 2, 18. Quiere decir que habían casi 18 millones de personas ahora ahí. Porque estamos hablando de por ciento. Entonces, de los 8 millones, subieron 2% más. Entonces, que si subió un 2%, que se multiplicó lo que había. Es decir, que hay que poner 2% más a ese 9,5. Que dice que puede subir fácil a 10 millones de personas. A 12, a 14. Y eso no lo hice yo. Pero yo no lo hubiese estado viviendo hoy, como me levanté esta mañana y chequeé, si yo no me hubiese aceptado el reto de Dios. El Talmud lo estamos dando. No me he salido del mensaje. El Talmud está en ¿cuánto? En casi 2 millones de personas ahora mismo, ¿verdad? 2 millones de personas en los 2 días, sumando. El miércoles había 185,000 personas. Cuando se cerró esa pantalla. Y va por 45 views. Yo creía que eso era como 45 personas que te vieron, ¿no? Ese es el 45% de lo que tú tenías, aumentó. Por eso que después en la gráfica me le ponen los porcientos. Yo bien bruto, tú sabes. Entonces yo digo, pues, si yo multiplico 100,
300,000, ¿cómo es? Mira, era mensajillo con los números. La cantidad de seguidores. No, es el número que teníamos en presencia del Talmud del lunes. Eran 100, eran 100, 300,000 se dice. 1.300.000. No había 1,000,000, había más que 100,000. 100,000 personas más 300, porque tengo un enredo en la mente con los números. Y los 100,008 hacían 300,000 personas. Entonces, con los 22 que habían acá y los 11 que habían allá, son 33. Eso usted lo multiplica por 33 y te dice cuánta gente había. 3 millones por 33, que es el porciento real de lo que entró del lunes al miércoles. $999,000 personas, casi 1,000,000 de personas en 2 días. Eso fue lo que subió el 2% ese hoy. Si esto no se hubiese hecho, yo le hubiese digo al Señor, pero ¿qué tal? Esto es una cosa bien seria. Y yo no voy a darle esto bien. No hubiésemos tenido ese 1,000,000 de personas aquí. El número 2 dio 999 y se redondea al 1,000,000. Aprendiendo tantas cosas. Y aprendiendo ustedes tantas cosas que nosotros nacimos enseñándonos. Eso yo lo aprendí cuando me lo empezaron a enseñar a los 11 años. A los 16 años ya yo era rabino. Pero me tenía que saber el Talmud. Cuando solicité la licencia 4 años atrás, hicieron 7 millones de preguntas. Y cuando fueron a Nueva York, la sinagoga que hay allí, enfrente de Prosper Park, encontraron mi nombre. Mira, estaba el hijo de Goya allí. Que a mí me dieron. Tengo la circuncisión. Llamaron al Green Point pero que ahora lo tiene el Hospital San Francisco. Y los papeles dicen que sí, que me hicieron la circuncisión. En el Departamento de Estado en Natchez, Mississippi, está mi licencia. Que puedo casar aquí. Eso lo hace Dios. Cuando Dios quiere mandarte a un lugar y quiere que tú te muevas, Él se mueve contigo. No te va a dejar solo. Pero tú te tienes que mover. Tú tienes que tener la confianza de que Él está contigo. Entonces, dice aquí, en el 34, los amorreos acosaron a los hijos de Edam hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salvabín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, los hicieron tributarios. ¿Tú sabes lo que es tributario? Se convirtieron prácticamente en esclavos de la casa de José. Por eso que tienen que pagarle tributo y les quitó las tierras.
Entonces, mira lo que hace Dios después contigo. Te pone a pagar renta, a que los chavos no te den, pues entonces paga renta, luz y agua, teléfono. En algunos sitios tienes que pagar la calefacción porque es aparte. Si es en Nueva York, tú tienes que pagar calefacción, tienes que pagar luz, agua y calefacción, porque son máquinas diferentes. No es como aquí que yo prendo el aire acondicionado, me refresca, y si es invierno, lo cambio a calefacción y me calienta. Y sale en el mismo bill de la luz. Pero allá no. Hay estados y lugares que no es así. Y eso hace Dios contigo. Cuando tú vienes a ver, estás trabajando por el pan y los peces. Sales trasquilado cuando cobras el cheque. ¿Por qué qué? Y el límite de los amorreos fue desde la subida de Arrabín, desde Selá hacia arriba. Dios te pone el límite. No, de aquí tú no vas a salir. Entonces, con los chavitos que tienes, solamente puedes ir que una vez al mes a darte un gustito con la doña. Y si tiene un nene, pues que está cara las cosas. Pero donde estaba, tenían abundancia. Y te fuiste de la abundancia para irte para la miseria, porque te fuiste sin el permiso de Dios. ¿Cuántos hoy están haciendo eso? Si yo lo sé, no me hubiese movido de aquí. ¿Qué metí de pata di? Que si la diste, la metí de pata grande la iba a dar yo si vendía esto. Porque la mente del hombre hace unas cosas, a veces nos vamos vagando solos y después le contamos a Dios. No. Ahora aprendí que tengo que contar con Dios primero y después hacer las cosas. Tengo 71 años. En este mismo año, principio de año, pues eso fue, ¿verdad? Aprendí eso. Primero Dios me diga si me voy, si no, no. Nos dio algo ahí que vamos a trabajar con Él, que ya estamos. A ver si se cumple. Porque los cananeos y los amorreos tienen que salir. Y si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él ha ido hasta hoy conmigo y todo lo que yo he hecho hasta aquí, yo no quiero ni pensar lo que Él va a hacer cuando lleguemos al lugar. Porque le va a cortar los dedos de las manos y las extremidades de los pies. Para que tengan que andar en silloncito de escuela. Empujado, porque no te puede empujar. ¿Cómo te van a empujar si no tiene dedo? Así van a quedar. Inutilizados. Y eso no es fácil. ¿Hay alguna? Nada. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hasta aquí el mensaje de Dios. Ni más ni menos. Ahora te dice, si te mueves, me voy contigo. Si no, y te mueves tú para donde tú digas, te vas solo. Ese es el mensaje de hoy. Hace mi voluntad y me voy contigo, haz la tuya y te vas solo. Eso lo escoges tú. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Se despide su rabino Gilberto Soto junto a mi amada esposa Irinedeida Río Ramos en el mensaje de la primera iglesia de Natchez, Mississippi. Primera iglesia hispana de Natchez, Mississippi. Se me había olvidado la hispana. Con el mensaje de Dios. Que hoy fue en José 1. En José no, en Jueces. En Jueces 1. Yo cada vez que yo no le pongo que no puedo porque el que habla aquí es Dios. Y esto yo cierro y no vuelvo a verlo hasta que, si Dios me dice, mira, búscate el mensaje,
porque quiero revisar algo. Jueces 1. Judá y Simeón capturan a Adoní Besael. Tumbaron los deditos de las manos y los deditos de los pies, porque se lo hizo a 70 jueces. Por eso que la palabra dice: al mal y guárdate de caer en las manos del Dios vivo. No el Dios muerto, tú eres un Dios vivo. Él te bendice, como de la misma forma te puede maldecir. Oremos y ahí queda. Si te mueves, me voy contigo. Si vas para donde yo te digo. Si coges otra dirección, te vas solo. Amén, gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos despedimos de esta transmisión y será hasta mañana en el estudio de Talmud a las 7. Dios le bendiga.